el que nos conocemos y la que no conocemos, ya que Dios es el Dios del orden. ¿Y quién plantó el desorden? El enemigo de las almas, confundiendo a la humanidad, haciéndole creer en conceptos y cosas, y los seres humanos siguiendo equivocadamente lo que nos explicaban o nos hacían ver, creíamos que ese era el orden. Pero vamos a estudiar nuestro cuerpo y así estudiaremos toda la creación y nos damos cuenta que Dios es el Dios del orden. Y donde haya desorden, quiere decir que no está Dios. Por eso hablamos enfática, inti y con seguridad que los seres humanos, una cosa es lo que dicen, pero otra cosa es lo que hacen, porque desconocen las leyes del orden. En una empresa se puede ver que es el orden en esa empresa, que todo esté organizado y a la perfección, pero los obreros, el gerente, el jefe de personal y demás, mentalmente son desordenados. Y si ellos son desordenados, es muy difícil que planten o que siembren el orden en una empresa. Si un ministro es desordenado, no importa el ramo que él administre, pero si es un desordenado, jamás podrá hacer funcionar esa administración en el orden que corresponde. Si un presidente es desordenado, va a hacer que todos los habitantes de ese país sean desordenados. Y si un pastor es desordenado, va a hacer que todos sus feligreses sean desordenados. Así que cualquier filosofía en el mundo, mientras no practique el orden, será desordenado. Dios hizo los cosmos con un orden y cada uno de los cosmos tiene un recorrido. Dentro de los cosmos se encuentran los universos y esos universos están formados y regidos por un orden. No se pueden desviar en su rotacel o adelantacierto, porque eso ocasionaría una catástrofe cósmica, porque se saldría un universo de su propio recorrido y sería un conflicto con otro universo. Y dentro de los universos fueron incluidos las galaxias, y dentro de las galaxias los sistemas solares, y dentro de los sistemas solares las esferas, y dentro de las esferas los distintos seres vivientes que habitamos sobre las esferas. Todas y todo está con un orden para que no haya un conflicto, para que no haya una destrucción, porque el orden es la vida. Si nos damos cuenta que una molécula, mal llamada molécula, se conforma de átomos y esos átomos tienen un recorrido de las porciones atómicas que rigen y que hacen el recorrido alrededor del núcleo, pero no hay un choque entre sí porque fueron proaxeladas con un orden. Y si ese orden que tienen los átomos o las partículas atómicas que conforman el átomo
Ningún átomo choca con otro porque tiene un orden en su recorrido, no se sale de su órbita. Así se forman las moléculas y toda esa cantidad de moléculas forman las células y la cantidad de células forman los tejidos y todo va formado en un orden. Esos tejidos forman los órganos y aparatos y esos órganos y aparatos forman los sistemas y esos sistemas forman el cuerpo, el cual es el cuerpo de nos y de cada uno de los que me están viendo y oyendo en este día. Por eso, si estudiamos cuidadosamente el orden de nuestro cuerpo, vamos entonces a estudiar el orden a nivel religioso y vamos a encontrar un desorden. Si estudiamos el orden a nivel de la Biblia, vamos a encontrar los reglaciertos. ¿Cuál fue el día de reposo? No fue el domingo, sino fue el día Sabbat. Así está escrito en la Biblia y así fue explicado desde el inicio de la creación o de lo que nos conocemos como la creación en esta esfera. Es un orden, pero actualmente el día de reposo, según los sistemas, es el domingo, queriendo decir con esto que violando las leyes naturales, cada uno va implantando una ley distinta y queriendo de que Dios se adapte a las costumbres, a los errores y equivocaciones que la humanidad va creando en su inconsciencia. Así encontramos que todos los días de la semana están desordenados, no en el orden que Dios los creó. Y si estudiamos las horas, también son gobernadas por el desorden, digamos así, porque el verdadero orden no es el orden que Dios en el inicio de los días y de las noches creó, porque en la misma Biblia fue escrito, y fue la tarde y la mañana un día, no dijo fue la medianoche y el mediodía un día. Ahí encontramos el primer desorden que hace confundir a la humanidad. Y así están sometidas la mayoría de las cosas. Por eso actualmente las empresas, las multinacionales, los mismos científicos que conocen el mecanismo del orden, han metido el desorden en la conformación atómica de las cosas, cambiando genéticamente el registro que hay en las semillas, tanto de los seres humanos como de las especies. Y al cambiarle la información del orden, le metieron el desorden. Y por eso la humanidad es desordenada desde el inicio de la formación del cuerpo de cada uno de nosotros. Llegó esta doctrina, llegó Dios y puso los pies sobre esta esfera a decirnos, a hacernos ver que somos desordenados porque no nos regimos por las leyes que Él creó, sino por los caprichos y conceptos de los seres humanos que se encuentran o que nos encontramos en esta esfera. Para nos empezar a acercarnos o cumplir o empezar a cumplir el orden desde que nos levantamos o desde que nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es postrarnos de rodilla, ubicar nuestra cabeza o nuestra frente en la almohada
pidiéndole a Dios y dándole las gratísimas porque tuvimos un agradable reposo, nuestra viteria se ha fortalecido y tenemos la dicha de tener nueva íntima la oportunidad de levantarnos, salir de nuestra cama, si es en una ciudad, en un pueblo, bajarnos de la cama con el pie derecho, y si es en un campo, en una selva, bajarnos de la cama con el pie izquierdo, que vamos a recibir las bendiciones o bendiciones de la madre naturaleza que están plasmadas en esa vivienda. Pero si es en una ciudad, como venimos de un lugar tranquilo llamado el templo de reposo, entonces bajamos con el pie derecho porque vamos a dar lo que nos traemos. Y así vamos a hacer del cuerpo, eso es un orden. Luego de hacer del cuerpo, podemos cantar unos lines y podemos leer un libro sagrado. Y eso se llama entrar al orden. Luego, hacer ejercicios de la forma que conozcamos y queramos para desintoxicar el cuerpo de las informaciones que posiblemente pudieron haber grabadas en el día lunar cuando estábamos reposando, o los residuos de los alimentos en los días anteriores. Entramos al orden y empezamos así a limpiar nuestro cuerpo, a tratar de acercarnos y cumplir las leyes y mandatos que Dios a todos nos enseñó, porque se acordarán sus mercedes que en la Biblia, en los Proverbios, el sabio Salomón escribió que el que madruga, Dios le ayuda, y el que madrugando me busca, me encontrará. Y se acordarán que el prana, ¿a qué hora lo levantaba el pueblo de Israel? Ahí no dice que a las 10 o 11 de la mañana, no dice de que nos acostemos tarde y nos levantemos tarde, porque todo eso lo ha implantado es el enemigo de las almas. Dios es el Dios del orden y esta doctrina es la doctrina del orden. Si nos bañamos todos los días mínimo 2 veces y el momento de acostarnos, si nos bañamos y nos ponemos toda la ropa limpia y la ropa que teníamos en el día y los calzados, hay grabaciones de las situaciones, problemas, angustias, deudas, tragedias, discordias. Hay grabaciones en los centros y múltiplos pensantes de esa ropa. Por lo tanto, esa ropa no debemos meterla en el lugar de reposo. Y vamos a reposar limpios porque vamos a un templo sagrado donde nos vamos a reflexionar o a recuperar las energías gastadas. Eso es practicar un orden. Al quitarnos la ropa, quitarnos, en el caso de los varones, quitarnos la ropa de arriba hacia abajo, y las hembras quitarse la ropa de abajo hacia arriba. Al momento de ponernos la ropa o trajearnos, las evas se la ponen de arriba hacia abajo y los varones de abajo hacia arriba, concluyendo arriba con la última prenda que sería el alaján, el sombrero o el kepi si es militar.
Y en cambio, al quitárnoslas, empezamos a quitarnos la ropa de arriba y lo último que quitaríamos serían los calzados. Pero como no podemos quitarnos los calzados o quitarnos los pantalones sin quitarnos los calzados, es de lógica que me tengo que quitar los calzados antes de quitarme el pantalón. Todo eso es el orden que Dios estableció para que su pueblo cumpliera estas leyes, estos reglaciertos, estos estatutos. Comer 3 veces al día o alicertarnos 3 veces al día, eso es orden. Pero actualmente, sea profesional o no profesional, sea religioso o no sea religioso, sea pastor o sacerdote, lo vamos a encontrar comiendo todo el día y a toda hora y mezclando comidas dulces con comidas saladas, haciendo que su sistema digestivo entre en desorden, produciendo así en su cuerpo gastritis, úlceras, tumores, cáncer, pérdidas de las defensas orgánicas, estrés, problemas pulmonares, problemas de digestión y una cantidad de situaciones por los desórdenes al comer. Comer comidas chatarras, comer alimentos cargados de químicos como son los saborizantes, colorizantes y harinas industrializadas. Todo eso es desorden, porque eso no fue creado por Dios, es creado por los intereses que el mundo tiene sobre la otra humanidad, o sea, esclavizadores que esclavizan a la humanidad. Así es que lo que son las enfermedades, Dios no las creó. ¿Y por qué se dan las enfermedades? Sencillamente porque las enfermedades es la causorum de los desórdenes que tanto el hombre como la mujer han plantado, y por eso surgen las enfermedades, porque los desórdenes que producen la pérdida del sistema inmunológico, al quedar el sistema inmunológico, el cuerpo, sin quien lo defienda, vendrán o llegarán las enfermedades. Pues entonces, cuando nos empezamos a conocer todas estas cosas, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos practicar el orden. Porque si somos ordenados con nos mismos, con los pensamientos absurdos, violentos, los pensamientos de celos religiosos o celos familiares, son desórdenes, porque Dios nos hizo a todos a imagen y semejanza de Él. O sea, que no crió bonitos, porque todos somos hermosos como es Dios, pero nos quisimos ser feos, deformados, desequilibrados, porque nos ha gustado el desorden. ¿Será que una persona que coma toda hora estará cerca de Dios? Nos damos cuenta que no, que no. ¿Será que una persona que meta licores, que meta refrescos en su organismo cargado de químicos, será ordenado? Seguramente que no. Una persona, un científico que haya descubierto tantas cosas y se ponga a crear armas, ¿será ordenado? Desde luego que no, porque está creando la destrucción. Y donde hay destrucción hay desorden. Y donde hay desorden habrá muerte. Y donde haya muerte no va a estar la vida. Y Dios es la vida. Por eso
si nos aplicamos el orden, empezaremos a acercarnos a la naturaleza, porque no se puede vencer la naturaleza desconociendo las leyes naturales. Pero si seguimos en las leyes de la naturaleza y nos unimos a ella, podemos vencer a la naturaleza. Y para vencer a la naturaleza, tenemos que seguir sus leyes. Citemos el caso. Si alguien llega a un río y ve que el agua va corriendo a lo contrario de donde nació y quiere vencer ese río y salirse del río, tendrá que seguir la corriente y llegar a un lugar donde se pueda salir de la corriente y así vencerla. Pero de lo contrario, sin conocer, sin siquiera flotar o nadar, no puede vencer las leyes de las aguas o de ese río. Lo mismo en el mar o en un lago. Menestémonos tener un conocimiento de qué son las leyes y cómo vencerlas, porque así nos hacemos seres sabios, seres poderosos, seres que tenemos los principios del que nos creó. El desorden ha hecho que el ser humano caiga en la ignorancia y al caer en la ignorancia se cree sabio. Pero la verdad es que la sabiduría es de los sabios y no de los conceptos equivocados de los desórdenes del ser humano. Un libro, cuando es escrito y en la imprenta lo organizan, tiene un orden. Encontramos primero en la introducción o las palabras de agradecimiento y luego viene el desarrollo del libro porque va en un orden. No vamos a encontrarlo lo que está en el centro del libro al inicio y lo que está en el inicio al final y lo que está al final en el centro. Una maquinaria, no importa quién la haya hecho, tiene un orden. Y si esa maquinaria empieza a tener desórdenes, tienen que llevarla donde el mecánico o el que estudió las cartillas que conforman esa maquinaria para que Nueva Inti sea organizada y vuelva a andar como era antes, porque en Nueva Inti el mecánico o el que conoce de esos arreglos la organizó. En el cuerpo del ser humano, cuando hay desórdenes en el cuerpo y aparecen las dolencias, vamos donde el médico, va la persona donde el médico, pero ese médico ha estudiado unos manuales, se rige por algunos libros, que eso fue lo que le enseñaron en la universidad. Pero acordémonos que también los médicos, ellos comen comidas chatarras, comen a deshoras, se acuestan tarde, toman licores, fuman cigarrillo y aguardiente. Por lo tanto, los médicos también se enferman. ¿Y quién curará a los médicos? Se la dejamos en la cabeza de los que nos están oyendo y los que nos oirán en el futuro. Había en una ciudad un excelente médico, tenía 3 maestrías y era profesor, era una eminencia en conocimiento y tenía un chiquito defecto. Se fumaba 30 cigarrillos diario y decía: yo sé que voy a morir de cáncer. Y él era un gran
estudioso de los pulmones y daba clases relacionadas a los pulmones y a todos estos órganos que tienen que ver con la limpieza pulmonar. Y así sucesivamente vemos los desórdenes y nos que también hemos caído en esos desórdenes. Vamos donde los desordenados dizque para que nos organicen los desórdenes que hay en nuestro cuerpo y que esos desórdenes han producido desequilibrios en nuestros órganos o en nuestros sistemas. Una vez habían dos señores que sufrían de úlcera y tenían una cita con un especialista que les iba a formular como el mundo conoce. Y cuando ellos fueron, ¿cuál sería la decepción de ellos? Que el especialista que les iba a formular, le estaban haciendo una operación de una úlcera. Así que vemos los desórdenes familiares, porque los padres son desordenados, las madres son desordenadas, y si el padre y la madre es desordenado, ¿cómo pueden ser los hijos? Vemos los desórdenes en las distintas instituciones, y si los guías son desordenados, ¿cómo pueden ser sus peligreses? Adorar idolatría es una forma de desorden. Así es que respetables damas, venerables varones que nos están oyendo y los que nos oirán, es muy importante que entremos en el orden. No importa la religión a la que pertenezca, no importa a qué filosofía pertenece, pero sea cumplidor del orden, sea ordenado y mire las demás especies que hay en la naturaleza y se dará cuenta porque ellas viven en armonía, porque son ordenadas, mas los seres humanos con la cantidad de conocimiento intelectual que tenemos, somos desordenados y hemos hecho que nuestro cuerpo también haya entrado a esa formación. Y menestemos ser verdaderos médicos, no solamente de cartones, sino de palabras, hechos con nuestro cuerpo. Menestemos ser verdaderos padres, no de conceptos ni de caprichos, sino ser padres como la representación que somos de Dios. Menestemos ser verdaderos guías, pero no de conceptos, sino de guías que tengamos el conocimiento para orientar y enseñar a nuestros semejantes. Menestemos ser verdaderos reyes y reinas, queriendo decir que un rey, por eso es rey, porque tiene conocimiento de cómo gobernar su reino. Y los presidentes necesitan bajarse de la nube y darse cuenta que un presidente, la palabra presidente, viene de presidir. Y si ellos cumplen lo que es un verdadero principio de un orden en un país, pues estarán desempeñando un buen papel. Pero si no lo aplican a sí mismo, no lo aplican con ellos mismos, será imposible que puedan dirigir o gobernar a un país que anhela de un presidente sabio que ha perdido la brújula y no sabe si lo que está enseñando, lo que quiere, se estará al alcance de la humanidad. Respetable audiencia que nos encontramos en esta sala, vamos entonces a suspender
esta plática hasta aquí para hacer una pausa y preguntar a sus mercedes cómo fuimos o cómo nos están oyendo y si lo que estamos explicando nos estamos haciendo entender. Adelante, venerables oyentes de esta sala. Le estamos oyendo, venerable y respetable Queretín. Adelante. Gratitud, venerable maestro Cabogondo, se le está oyendo con gran claridad acá en la fuente solar Jaranday, oyendo 3 seres a su merced. Y vamos a saludar a los hermanos presentes. Nos vamos a El Salvador con nuestra gran maestra Guetzmay. Excelente día de Sabbat para su merced. La oímos. Muy buen día, venerable maestro Gabogondo, venerable Mahatma Keretim. Se está oyendo con claridad sobre el orden. Interesante, maestro. Recordarnos que tenemos que ser ordenados para que nos vaya. Hola, venerable maestra Wesmay, se le oye bastante lejos. Se le oye con claridad, maestro. Bueno, nos dice la maestra que le está oyendo con claridad. Nos a la maestra le oímos bastante lejos, pero la maestra sí está oyendo a su merced, así que le enviamos un gran saludo a la venerable maestra Huetzmay. Nos vamos al país de alturas con nuestro hermano Jacobo Borges. Buen día, venerable maestro. Estamos oyéndole muy claro y muy bien. Si está hablando Jacobos, no se le oye. También ha dicho que le oye con claridad, pero igual le oímos nos bastante lejecitos. Bueno, esperamos que en unos conciertos logren mejor comunicarse. Le enviamos un gran saludo también a los hermanos del país de alturas. Y nos venimos un poquito más arriba y nos detenemos en Guerrero con la maestra Isdardi. Aquí se le está oyendo fuerte y claro. Y pues sí, desafortunada Inti, la humanidad ha hecho un desorden de todo, desafortunada Inti, pues no hay orden, se ha perdido muchas cosas con esta humanidad, con los hermanos, ya sea en los hogares, en cualquier situación, en una empresa, o sea, siempre el humano como que está tratando siempre de romper reglas, entonces se ha hecho un total desorden. Hasta ahí mi contesta. Bueno, maestra, gratísimas, muy importante su porte, ya que lo que buscamos con todas estas pláticas, con todas estas conferencias, es aclarar y hacer que todos nos demos cuenta de que esta doctrina nos hace despertar. Y como la humanidad no quiere despertar el sueño en que se encuentra, no quiere entrar en orden, entonces quiere que Dios lo salve así como cada uno es. Pero Dios no es aquel que nos creemos que lo vamos a engañar. Podemos engañar a la esposa, de pronto la esposa al esposo, el hijo a los padres o los padres a los hijos, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él está dentro de nos y está fuera de nos. Él está en todo instante y en todo cierto donde nos estamos. Por eso es que si nos hacemos las cosas bien, Dios va a estar más tiempo con nos. Gratísimas van nuestros saludos a Jacobo Borjas en el país de alturas, mal llamado Honduras, y a la venerable maestra Wesmay en el país del Salvador. También nuestros saludos a Chavita y a
pues a su merced, respetable maestra y Queretín, nos alegra que en este día Nueva Inti, por acá con algunas dificultades, pero aquí estamos, prestos, aprendiendo nuevas cosas para enseñarlas a nuestros semejantes. Adelante, Queretín. Así es, venerable maestro. Ahora nos vamos a oír el reporte de don Salvador. Gratísimo maestro Gabogondo. Buen día, buen dinero, buena salud, maestra Queretín. Que Dios los tenga en su altura. Maestro, una preguntita. Ahorita usted está refiriendo que, en síntesis, que el orden es aquel parámetro en donde se encuentra Dios, y la violación a la ley del equilibrio o salirse de ese parámetro trae las enfermedades, las catástrofes, las guerras. Bueno, mi pregunta, maestro, algún día a un misionero en la doctrina gnóstica le pregunté que cómo podíamos nosotros detectar lo que son los vicios, y me contestó sencilla Inti. Dice, mira, Salvador, los vicios primero son muy ricos y lo segundo, generan daño. Entonces, yo le pregunto a usted, maestro Gabogondo, ¿podría usted ampliar un poco más sobre cómo es, cómo podemos detectar nosotros la parte sutil o la parte grande de un desorden a diferencia del establecido orden? Muy importante su pregunta, sencilla, como es esta doctrina, pero no vamos a decir en el fondo como el mundo conoce, pero sí en la altura es muy valiosa. Antes explicábamos que las distintas organizaciones han hablado muchas cosas y nos han enseñado muchas cosas, pero menestemo es si nos vamos en un lago o en el mar, para entrar a un lago o al mar en una canoa, tenemos que saber manejar el canalete para poder llegar a donde vamos a llegar. Pero no nos podemos montar en una canoa sin canalete y que nos lleve el viento a donde él quiera, que eso es lo que quiere la humanidad. No es así. O si nos montamos en un carro para que el carro él mismo nos lleve, posiblemente con los inventos a nivel, a través, usando las computadoras, lo pueden manejar desde otro lugar. Se puede hacer eso porque así hacen con los cron y con todas esas cosas. Pero la verdad, don Salvador, si yo descubro que una persona tenía el vicio del cigarrillo, que es un hijo de la gula, y yo descubro el daño tan grande que causa ese vicio, que a mí no me presta ningún servicio, porque sería injusto una persona que laborara durante la semana para ganarse unos dólares o unos pesos y comprar una caja de cigarrillo, después de tanto labor, quemar ese papel para dañar sus pulmones. Solamente eso es de ignorantes. Si descubro eso, tengo que armarme de valor. Sé que eso va contradictorio a mi salud, contradictorio a la salud de mi familia y de la misma naturaleza. Estoy destruyendo mi organismo, el templo de Dios. Está destruyendo la salud y está acabando con el capital que está ganando. Eso a nivel del vicio del cigarrillo.
Entonces, sabiendo que es un vicio, ¿por qué lo tengo que aceptar? Si quiero, lo que tengo que hacer y lo que Dios busca con nos es que cada uno reconozcamos el nivel en que nos encontramos y esa malignidad que había en nos se convierte en espiritualidad, porque la misma energía, o vamos a citar un ejemplo, me gustan mucho los ejemplos, porque a nivel de ejemplos nos hacemos entender. Un padre de familia que tenga 5 hijos, uno es drogadito, el otro es religioso, el otro es ladrón, el otro es un campesino y el otro es un médico. Y él hace un rico alicierto, delicioso. Citemos el mejor plato de México, como sus mercedes lo conocen. El ladrón se va a alicertar de ese alicierto, o sea, de esa energía que está ahí. El religioso lo mismo. El médico lo mismo. El drogadito lo mismo. Y el campesino lo mismo. Ambos se alicertaron con el mismo alicierto, con la misma energía que había elaborado la naturaleza y que la madre y el padre hicieron ese alicierto para que los hijos coman o se alicierten. ¿Cómo la usó el médico? Quizás para fortalecer más sus neuronas, el campesino para tener más fuerza y sembrar, pero el drogadito para destruir su cuerpo y el ladrón lo mismo. Y así cada uno se alimentó y encaminó la energía hacia lo que le correspondía, para destruirse o para construirse. Así son las cosas que Dios ha creado. Sabemos que existen 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados capitales tenemos 5,060, 5,040 defectos. Y cada defecto tiene una cantidad de hijos como vicios, manías, costumbres. Entonces, como estamos hablando de la gula, si sé que el vicio del cigarrillo es hijo de la gula, tengo que ponerle un control. Y cuando me den las ganas de fumar cigarrillo, le den las ganas al que hemos citado, póngase a hacer ejercicios. Aplique otras técnicas, tantas que se enseñan en esta doctrina. Y así aquel vicio o aquel desorden que causaba tanto daño a la misma sociedad se convirtió en una virtud, un respeto a su cuerpo y a su familia y a la misma sociedad. Aquel que comía durante las 24 horas cuando estaba levantado, que también es otro hijo de la gula, empieza a aplicar la ley de comer 3 veces al día, como fue estipulado en el inicio de cuando se fue creado el hombre. Así, el desorden que había de comerse en la esquina una empanada o una arepa o una tortilla con un refresco, ya no lo va a usar porque se está regenerando, está modificando ese mal comportamiento. Lo mismo sucede con el alcohólico o cualquiera de los tantos defectos. El orgulloso que no quiere que nadie le corrija, se da cuenta de que él no sabe nada y empezará a ser humilde. El celoso
que empieza a celar la esposa y a celar la familia y a celar a nivel o a pelear por la religión, se dará cuenta que es un pobre ignorante discutiendo y complaciendo a los defectos. Pues entonces, cuando se descubre de que alguien usa una muletilla, porque para eso el maestro Samael nos enseñó la autoobservación o autoobservación de sujeto, objeto y lugar. Si una persona usa mucho una palabra y si está despierto, la corregirá y así dejará esa muletilla que le perjudicaba tanto cuando él estaba exponiendo los temas. Y si tiene una manía, una forma de mover los pómulos o posiblemente de mover las manos sin necesidad y se da cuenta que él no es un mico, un payaso, empieza a corregir esa deformación porque se había metido el defecto en el cerebro automotriz o en el cerebro motriz de él mismo y lo hacía moverse cuando empezaba a hablar o los malos gestos. Todo eso es de ser consciente y así va puliéndose, se va convirtiendo en una persona agradable a sus semejantes. Y cada cierto o pulimiento de un defecto va surgiendo o va despertando la conciencia. Pues entonces el vicio, sea del café, o sea del chocolate, o del chicle, o del refresco en la esquina, se pueden modificar cuando hay voluntad y así la conciencia surgirá en cada uno de nosotros. Porque lo que sucede es que algunos esoteristas defendían el vicio cubriéndolo con una necesidad que no es necesidad, porque nos tenemos mucho tiempo de practicar esta doctrina. Y le quiero decir, don Salvador, que me ha hecho la pregunta, para que veamos lo que son los desórdenes. En la época en que yo encontré la gnosis, oí a los misioneros de aquella época hablar de las distintas conferencias del rayo de la muerte, de la astrología, hablar del cosmo, del protocosmo y hablar de todo lo que el maestro Samael había escrito en sus obras. Y yo oía a esos personajes, los veía muy grandes. Y pasaron los meses y los años. Y yo también empecé a repetir lo mismo que había oído de aquellos misioneros. Y así fueron pasando los años hasta que en el 91 el maestro Kelly Zeus me invitó al Kanda de la Gea, que era uno de los monasterios donde el maestro estaba por aquella época. Cuando yo llegué a ese lugar y me dieron el alicierto, un niñito de escasos 7 años me dijo que me ubicara con cara el norte a comer. Y yo le hice caso y empecé a darme cuenta que yo había construido unos pisos en el piso y empecé a construir un edificio de arriba hacia abajo. Y empecé a darme de cuenta que lo que había almacenado dentro de mí
eran teorías y teorías y teorías. Y empecé a estudiar que eso que yo había hecho, lo habían hecho la mayoría de estudiantes de la Gnosis. Y me empecé a cuestionar que lo mismo lo hacían los curas, los pastores, los directivos o directores de los distintos grupos, que uno hablaba de tantas cosas, pero no aplicaba un conocimiento porque le faltaba tener conciencia. Por aquella época, los misioneros que nos iban a dar las conferencias, ellos se reposaban con los mismos interiores que nos podían enseñar y se ponían las mismas ropas el siguiente día y comían en desorden. Entonces, nos empezamos también a enseñar y a practicar el desorden. Cuando llegamos a esta doctrina, sentí vergüenza y sentí tristeza de mí mismo porque había perdido mucho tiempo. Y empecé a darme cuenta que no sabía ni acostarme porque el día que me fui a acostar allá, en ese lugar, una niña me dijo, ¿y por qué se va a acostar con la cabeza hacia el sur? Se debe de acostar con la cabeza hacia el norte. O sea, yo tenía 40 años por aquella época y que unos niños me estuvieran corrigiendo de lo que yo consideraba que era sabio. Así empecé a dejar todo lo que había traído y empecé de nuevo a organizar una nueva vida, y lo que yo había aprendido me lo había almacenado, pero no tenía las bases que me podían sacar del error porque no tenía las armas suficientes para vencer un vicio, una manía, una costumbre, una muletilla, o para modificar la forma vulgar de hablar e imperfecta o irregular, porque me faltaba poner los pies en el piso y saber que nadie se puede organizar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Una construcción se empieza con bases sólidas. Un cuerpo se forma de una célula y así todo se empieza desde lo más chico, pero no de lo más grande. Entonces, si yo empiezo a revisar mi vida desordenada y me doy cuenta cuántos vicios tengo, porque le digo en confianza, cuando yo estudiaba la Gnosis, yo reposaba con la misma ropa que andaba en el día, porque así veía a los que me habían enseñado, y eso era costumbre, y eso es la costumbre de la humanidad. En una ocasión fui a un país donde había un señor que era gerente de una gran empresa, y él tenía más de 20 abrigos, y él se los ponía, y cuando venía en la noche los metía en un gancho y los guardaba en el closet o en el escaparate, y no los lavaba, y así nunca los lavó. Qué tristeza que así vivíamos nos. Por eso, si eso es inconsciencia, ¿qué tengo que hacer? Si me puse una camisa 3 horas, sé que esa camisa, dentro de esa camisa, quedaron cantidades de bacterias, posiblemente de virus y microbios, y por eso el mal olor. Y así sucesivamente, uno va modificando las cosas y saber que la conciencia es lo más grande. Y un vicio yo lo puedo cambiar si tengo voluntad, pero si no tengo voluntad, no lo puedo cambiar. Por eso
se pueden llegar a ser adúltero, se puede llegar no modificar su forma de fornicar, porque no se ha entendido en dónde está la fornicación. Así se puede modificar todas las cosas que nos queremos modificar, porque todas esas cosas nos han hecho ser desordenados. Y sencillamente busquemos una enciclopedia, un libro de química o de física y nos damos cuenta el recorrido que tienen los átomos y todas rigen o todos se mueven en su propio movicierto sin salirse de su órbita. ¿Qué sucedería si la esfera se saliera de la ley centrípeta o la ley centrífuga? Chocaría con otras esferas y se volvería un caos a nivel del sistema solar. Por eso, una ley empuja la esfera hacia afuera y otra ley la empuja de afuera hacia adentro y la tienen en su propia órbita. Así es que estas cosas son las que nos menestemos conocerlas y saber que no fuimos creados en la ignorancia que vivimos y en los conceptos equivocados. Sabiendo estas formas, el mismo sistema ha aplicado el desorden, alejando a la humanidad de Dios, haciendo que la humanidad se enferme, haciendo destruir los hogares, haciendo destruir las comunidades, haciendo destruir los pueblos, creando guerras y destrucciones, porque el enemigo de las almas le dijo a Dios que ahí donde haya orden, yo pondré desorden. Y si nosotros tenemos un orden, quiere decir que nos acercaremos a Dios. Pero si seguimos el desorden, estaremos siguiendo al enemigo de las almas. Él dijo, ahí donde hay amor, yo pondré odio. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Odiarse los unos a los otros. Él dijo, ahí donde haya abundancia, yo pondré escasez. Ahí donde haya riqueza, yo pondré pobreza. Ahí donde haya salud, yo pondré enfermedades. Y así es que la humanidad se debate en todos esos conflictos, porque el enemigo de las almas acecha como el pulpo acecha cuando alguien se caen de una lancha en alta mar y es una presa fácil para un pulpo o cualquier tiburón o cualquier fiera de los mares que sea carnívora. Así está el enemigo de las almas, haciéndole creer que aquello es bueno y que esto es bueno y que hay que disfrutar. Sus mercedes entran a internet y se darán cuenta centenares de propagandas, porque todo eso es comercio. Sus mercedes entran a la televisión, a la radio, a la revista, ven miles de propagandas vendiendo, y como la gente se deja llevar por los mensajes subliminales que están metidos en las propagandas o en los comerciales, aparece haciendo lo que dijeron en la televisión, en la radio o en el internet. Eso es un mecanismo, porque eso es un dominio mental que le han puesto a la humanidad. Y por eso el maestro Samael Aún Weor, él explicó tanto y tanto de cómo eran las manifestaciones de los defectos. Por estos días tenemos más armas. ¿Cuáles son las demás armas?
todo lo que tenga que ver con ejercicios, todo lo que tenga que ver con una sana lisertacel, todo lo que tenga que ver con un madrugar, todo lo que tenga que ver con modificación de la genética, y así avanzaremos más, porque llevamos varias armas a un campo de batalla que se llama la vida diaria. Respetable Chavita, esta fue la contesta y esperamos que la haya oído con claridad, y le damos gratísimas a su merced y a todos y a todas las que me están oyendo. Adelante, Chavita. Sí, maestro Gabogondo, sí, muy interesante la contesta y bueno, me aclara la incertidumbre que tenía sobre eso y pues gratísimo, maestro. Así iré aprendiendo cada día más. Gratísimo. Todos aprendemos diariamente siempre y cuando queramos aprender, pero si nos consideramos sabios, no aprenderemos, porque nos estamos en condiciones de aprenderle a un borracho como aprenderle a un pastor, aprenderle a un niño como aprenderle a un adulto, aprenderle a un mendigo como aprenderle a una persona que sea, que tenga bastantes bienes, aprenderle al sabio como al ignorante, porque todos, sin distinción, estamos en condiciones de aprender y de enseñar. Podemos aprender de una pulga y podemos enseñar lo que aprendimos de la pulga. Podemos aprender de una planta y podemos enseñar lo que aprendimos de la planta. ¿Cuánto más un ser humano que tiene los grandes conocimientos de Dios dentro de sí? Podemos aprender más y podemos enseñar más. ¿Cuánto más de Dios, que ha tomado cuerpo físico sobre la esfera y nos ha traído y nos ha dado estas herencias, estas riquezas, que es el conocimiento de esta doctrina? Gratitud y bueno, venerable Queretín, estamos a su disposición. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo, y también a los hermanos con sus inquietudes. Vamos a saludar a Jenny Tapia. Excelente día para su merced. Bueno, parece que Jenny como que tiene exiges con sus equipos o está lejos del equipo. Sí, al parecer no ha llegado. Adelante, Jenny. Buen día, buen dinero, buena salud, maestros. Sí, atenta, Inti, estoy oyendo, maestros. Bueno, gratísimas, ¿cómo nos ha oído? ¿Y cómo está su merced? Maestro, sí, he oído claro, todo. Y aquí en Arequipa, Perú, específica, Inti, maestro, yo vivo en Chala, ¿no? Que es a 8 horas de distancia de la ciudad misma de Arequipa. Bueno, gratísimas por el reporte y por estar en esta sala. Así es que le seguimos preguntando a la altargada, que es la venerable Queretín. Adelante. Pues saludos hasta el Gran Perú. Y ahora vamos y saludamos a Abelardo Guevara. Muy buen día, maestro Gabogondo.
Muy buen día, Encantado don de estar, Abelardo. encantado de estarle escuchando su maravillosa doctrina. Le agradezco mucho por regalarnos este tiempo, ya que siempre existen pues labores que hacer, ¿verdad? Por eso le agradezco porque nos dedica tiempo a nosotros, saludándolo de aquí de El Salvador. Y fíjese que, bueno, yo he sido un conocedor de la gnosis desde hace mucho tiempo y conocí la gnosis, pero tenía mis problemas así de vicios. Entonces conocí la gnosis, pero no logré controlar mis impulsos, mis emociones y yo continué con mis vicios, ¿verdad? A tal manera pues que llegué a tocar fondo, pero luego conocí el Tao y he conocido mucho del taoísmo. Bueno, a manera de que me ha gustado, yo he continuado y he logrado pues cultivar la voluntad en mí para poderme negar a mí mismo y bueno, tener un control pues gracias a Dios hasta este momento pues ahora soy una persona pues dedicada a mis acrógesis, a madrugar, o sea, he cambiado completamente mi forma de vivir, ¿verdad? Entonces, maestro Gabogondo, quisiera hacerle una pregunta así, ¿verdad? ¿Existe un sacrógesis para, digamos, para terminar con el orgullo y volverse humilde? Esa sería mi inquietud, maestro. Bueno, Abelardo, gratísimas por el reporte, por lo que nos ha licenciado oírle y aprenderle, y también por la pregunta. Ya la tenemos y vamos a seguirle preguntando a Queretín a ver si ella va a seguir pidiendo reportes. Adelante, Queretín. Adelante con la contesta, venerable maestro. Bueno, gratísimas a su merced y a los demás que nos encontramos en esta sala. Cuando entran sus mercedes al canal Conoce la Naturaleza y Será Sabio, ahí hay cantidades de ejercicios que hemos montado. Últimamente montamos un ejercicio que se llama hacer abdominales de la región baja. Se dice de que la persona orgullosa, el orgullo está en las rodalgias. Y ahí hemos explicado algunos ejercicios para aumentar la voluntad, que es lo que carece el ser humano. Tenemos puntos de la voluntad superior, que enseñamos unos acrojes que se llaman para curar los problemas pulmonares. Ahí se elimina porción se ausierta la voluntad y se elimina en gran porción todos esos registros, porque sabemos que una célula de nos tiene la información de todas las células, por si no lo sabíamos. Por eso es que se ha estudiado el genoma o se ha estudiado lo que es la genética. Don Abelardo, hay unos ejercicios que por estos días también se los recomendamos a la venerable maestra Wesmay, que son ejercicios de la abundancia. Y como nos queremos modificar los defectos, tenemos primero que descubrir por qué es lo que me hace ser orgulloso.
Cuando yo descubro qué es lo que me hace ser orgulloso, empieza a modificarse esa forma de comportar. Para decir algo, a mí no me gusta saludar a los demás porque considero que los demás no valen nada. Eso es orgullo. Entonces, empiezo a hacer esos acrógesis de humildad. Ahí dice en el canal los ejercicios que son para humildad, y la porción negativa de la humildad es el orgullo. La porción negativa de la castidad es la fornicación, cualquier forma de fornicar, de adulterar, todo eso es fornicación. Una persona que carezca de voluntad va a complacer a la pereza y así sucesivamente. Entonces, haciendo estos acrógesis como están indicados, se puede ausentar en nos la humildad, porque ya la persona se cansó de ser orgulloso, de ser orgullosa. Reconoció el mal que se había causado y el mal que le ha causado a los demás y empezará a ser humilde. Entonces, como todos queremos ser humildes, porque Dios a nadie le ha dicho que Él es el dueño de toda la creación y Él está en todo. Dios crió las aguas y Él no las vende, las crió para todos sus hijos que somos nos. Dios crió el fuego para todos sus hijos y Él no lo vende. Dios crió toda la vegetación, las frutas y crió todo y Él no vende nada porque Él lo crió para sus hijos que somos nos. Dios a cada uno nos creó libre albedrío y ese libre albedrío lo respeta. Cada uno se está comportando como quiere, no como crió Dios, como Dios lo crió. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Si somos glotones, comemos más que la capacidad que tiene nuestro estómago, vamos a reducir para dejar de ser panzones o dejar de comer a deshoras. Para eso menestemos ausentar la voluntad. Y si yo con esos ejercicios menesto voluntad y el mocierto de hacerlos, estoy ausertando mi voluntad, no solamente para dejar de ser orgulloso, sino que para dejar de ser iracundo, dejar de criticar, dejar de blasfemar y una cantidad de deformaciones que tenemos los seres humanos. Así es que ahí en el canal, los ejercicios que hemos montado, hay ejercicios para aumentar la voluntad, ejercicios para limpiar los pulmones, ejercicios para cerrar los esfínteres, que a veces la persona no puede ser un buen mutante porque tiene los esfínteres demasiado amplios o anchos. Ejercicios, runas para curar los problemas del sistema o los problemas renales, ejercicios para curar los problemas del sistema reproductor, ejercicios para organizar la columna, ejercicios para curarse de los problemas del nervio ciático, ejercicios para activar los arcos eléctricos que estaban inactivos. Total, todos estos ejercicios que hemos montado en el canal, antes hablábamos de ellos, pero la gente los desconocía. Hoy los hemos montado en el canal para que la gente los practique y los enseñe, ya que no buscamos que fama, sino entregar un conocimiento, así como Dios
hizo esta creación y Él es el dueño de todo. Como dijo el gran Kabir Jesús el Cristo, mi reino no es de este mundo. La riqueza de Dios no son dólares, ni son cruceros, ni son pesos mexiquenses, ni son lempiras, ni son soles, ni son ninguna de las clases de la moneda que hay en esta esfera, porque la riqueza de Dios es absoluta. Él es dueño de todas las virtudes, de todas las esferas, de todos los mundos y de todos los sistemas. Y Él, todo lo que crió, lo crió para todos nos. Así es que todo lo que hay en la creación es para cada uno de nos. ¿Y por qué tener tanto orgullo? Porque tenemos una casa o tenemos unas cuantas vacas o reses o tenemos cuantas hectáreas, que el dueño verdadero se llama Dios, porque nos vinimos a esta esfera y no trajimos nada. Y el día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Y peleamos por lo que no trajimos y peleamos por lo que no nos vamos a llevar. Simplemente es la ignorancia, los conceptos mentales que han encerrado al ser humano. Por eso nos han enseñado cantidades de runas, de ejercicios. Nos han enseñado las artes marciales no para romperle la cara a otro, ni partirle las piernas ni los brazos. Es para enfrentarnos a esos propios vicios, a esas malas costumbres, a esos malos hechos que nos han alejado de Dios. Así es que ahí los invitamos. Cada uno de ellos tiene su explicación para qué son. Practíquenlos. Y durante 15 o 20 días consecutivos, 20 o 30 días, se van a dar cuenta que no van a ser lo que hoy somos, sino que somos seres distintos porque se han modificado las cosas. Hemos modificado la genética, se ha limpiado nuestra sangre, se ha limpiado de nuestros centros y múltiples pensantes la cantidad de informaciones negativas que habían en los genes y que el juego poático que produjo la runa, el ejercicio, el sacrógesis o las artes marciales borraron, limpiaron esa información negativa y quedó una información nueva, apta para crecer en Dios. Esa es la contesta, don Abelardo, y esperamos que lo que le hemos explicado haya sido oída con claridad y a la vez invitándolos a todos para que pueden bajar del canal Conoce la Naturaleza y Será Sabio y tenerlos en sus casas y practicarlos, porque no le volvemos a decir, Dios trajo este mensaje de salvación para que todos nos salvemos y no solo que somos portadores de un mensaje que los maestros nos han entregado. Y como hay este sistema, aprovechar este sistema para entregar esta enseñanza en la forma que más podamos. Y como no podemos salir, pues los acrógesis, las distintas doctrinas y enseñanzas, las montamos en este canal para que sus mercedes la practiquen y la enseñen y se conviertan en grandes paladines de esta enseñanza. Esa es la contesta y adelante, don Abelardo. Gratísima, maestro, le he escuchado fuerte y claro. Gratísimas por su grande sabiduría y por haber creado este canal para poder limpiar nuestra genética. Dios lo bendiga, maestro. Dios nos siga bendiciendo a todos, porque todos somos hijos de Dios y lo que menestemos es acercarnos a Dios para que Él nos proporcione cada día más cosas buenas como Él quisiera darnos. Como decía el maestro Kelly Unceus, yo quisiera entregarles el Tao,
pero no los encuentro aptos para entregarles el Tao. El anhelo de cada uno de sus mercedes es ser profesionales en el ramo que estudiaron, y lo son. Y el anhelo mío es que sus mercedes sean profesionales de la Universidad de Dios, pero no lo son porque les hace falta dedicarse más a los estudios del taoísmo. Gratitud, don Abelardo, y bueno, Queretín, todavía tenemos unos minuticos, si su merced lo vea bien, podemos contestar otra pregunta o puede su merced solicitar algunos reportes o preguntamos cómo fue oída la contesta que le dimos a don Abelardo. Adelante. Claro que sí, venerable maestro, invitándole si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Por lo pronto nos vamos a Argentina a saludar al dragón Orisham. Buen día, venerable maestro Gabogondo y venerable Mahatma Keretin. Saludos también a los venerables seres que están en la sala. Interesante el conocimiento que nos brinda, pues el venerable ser que estuvo preguntando, que es un antiguo gnóstico, pues es el despertar de las piedras, el que cuando se hacen los ejercicios se consigue esa chispa, liberarla y cambiar la genética, la pantonesia, que quede en el tuétano esas grandes sabidurías que traen los enviados de Dios en este tiempo. Pues lo que me interesaría es que si su merced me puede indicar los seres que tienen exiges con los perros en el hecho de que son cuidadores y no tienen tiempo para la doctrina, ¿cómo se le puede dar unas runas para que cambien esa forma y así liberarse? Hasta ahí, venerable, gratísimas. Bueno, gratísima a su merced, venerable dragón. Va nuestros saludos a su merced y gratísimas por estar en esta sala y por licenciarnos, oírle y verle. Venerable dragón, hay algo que conocemos a nivel de la medicina, es el lavado de sangre. Y la forma que Dios nos enseña para que nos lavemos nuestra sangre se llaman los sacrógesis, las runas, los moviciertos, por eso se llaman sacrógesis, porque es algo muy sagrado que limpia nuestra sangre, regenera nuestros tejidos, nuestras neuronas. Somos grandes mutantes con los sacrógesis. Entonces, venerable Hermagdu, yo le podía explicar a su merced que el mismo ejercicio que le enseñamos o le explicamos a don Abelardo, su merced los aprende y se los enseña sin decirle que es para cambiarle. Él mismo, al hacerlo, está cambiando porque está almacenando dentro de sí. Porque cuando nos ponemos a hacer esos ejercicios, tenemos que tener una proyección. ¿Qué es lo que yo merezco? Si tenemos el caso, el que no tiene labor, va a pedir conseguir y va a visualizar que está consiguiendo una labor. Y el que tiene una dolencia va a visualizar que el ángel de la salud, que ese fuego de color azul entra a su cuerpo por la glándula pineal, así como se explica en el ejercicio. Y el que meneste más entendicierto, pues pedir y visualizar que el entendicierto está entrando. Ese movicierto de las rodalgias y de los brazos hace que sea un hombre runa, conforme son las runas de algunos monasterios antiguos, de algunas antropogénesis del pasado. Entonces le puede enseñar estos sacrógesis y mire, te voy a enseñar
unos acrógesis para que tengas más salud. Esto hace de que tú tengas una limpieza, desde luego, sin decirle que lo está enseñando a mutar, lo está compenetrando a las formas, una de las tantas formas de Dios. Le está haciendo de que él sea consciente y un día él dejará o tendrá la protección porque aumentará su sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa. Y él tendrá conciencia de que el cuidar los perros debe de tener más cuidado con él mismo, porque lo que pasa entre los cuidadores de perros es que no tienen el valor con ellos mismos y consideran o los han enseñado o lo que han podido detectar tridimensionalmente que los perros no contagian, que los gatos no contagian, pero cada reino, cada especie tiene su propia energía y de acuerdo a lo que ellos son, así van a contagiar, porque sabemos que los perros, por muy asiado que lo tengan, lo sueltan y él encuentra por allá un ratón que lo mató un carro que tiene 3 días, ese se lo come porque él fue criado para eso. Y si encuentra una rana que tiene 3 días que le aplastó un carro y encuentra los residuos, él lo lambe. Él va a lamberse siempre su miembro y va a lamberle el miembro o el templo de la perra. Eso es algo que todo perro y todo animal lo hace. Entonces, quien tenga contacto con los animales va a ser de que él mismo también aplique esos conocimientos. Pero como en la humanidad practicar el sexo oral, eso es de civilizados, consideran de que eso es normal. Sí, es la norma del mal, pero no es ir bien. De a palabritas, como dicen por ahí, el dicho popular de los campesinos. De a granito la gallina se llena el buche, de bocado a bocado la vaca va almacenando en sus estómagos el pasto, y de palabra a palabra la humanidad va despertando. Pues entonces, con esos acrógesis, la persona va a observar la abundancia que meneste. ¿Y cuál es? Cada uno sabe qué meneste. Si meneste la armonía en su casa, visualizarla. Y si tiene 5 hijos, hágalos con ellos. Y si es director de alguna organización, hágalos con ello. Y se va a dar cuenta cómo en realidad se puede lograr una comunidad consciente cuando se practican las cosas de Dios. Eso hay a grosso modo y en cortas palabras, venerable dragón. Le he explicado porque como la conferencia es hasta las 4, porque las 4 hay la entrada del venerable maestro Adriel. Vamos a dejarla o vamos a hacer la aclaración hasta ahí y vamos entonces en los 5 minutos restantes que quedan a preguntarle a sus mercedes, en especial a su merced, cómo fue oída la contesta que le dimos a su pregunta, reduciéndola al máximo. Adelante. Gratísimas generales por la indicación y su sabiduría de los ejercicios. Pues tuve la oportunidad de ver sus ejercicios a la managda en el inicio del día en el templo y es interesante la práctica que nos indica. Sí, ahí en el canal hay varias runas, varios ejercicios, varias formas, que ahí los van a encontrar y los pueden bajar y tomarlos y distribuirlos. Son para sus mercedes. Esa es la herencia o la riqueza que Dios nos ha dado a todos. Gratitudes y bueno, Queretín, entonces su merced dirá.
¿Con qué seguimos? Claro que sí, venerable maestro. Vamos a saludar a algunos de los hermanos que ingresaron posteriormente. Rocío Plata. Sí, aquí estoy presente. Adelante, su merced, casi no le oímos. Aquí estoy presente, pero ¿me puede repetir qué es lo que me solicitó? Por favor. Su reporte, de dónde nos está oyendo, cómo ha oído al maestro Gabogondo, tiene simbre. Ok. Sí, yo los estoy escuchando desde México. Y sí, ingresé ya tarde. Y realmente he escuchado muy poco, pero muy interesante. Esto es la primera vez que ingreso a esta clase. Bueno. Sí, adelante. Bueno, sea bien llegada vuestra merced. ¿Y en qué lugar de México nos está oyendo? De Toluca, Estado de México. Bueno, un gran saludo a los seres de Toluca, su merced y don Salvador de Toluca. Gratísimas por sus presencias en esta sala de conferencias de la Fuente Solar Jaranday. Oye, que don Salvador, él no se quiere salvar solo. Aquí estoy escuchando, maestro. Digo, le estaba diciendo a Queretín que su merced no se quiere salvar solo, sino que quiere salvar a mucha gente en Toluca. Eso está muy bueno. Sí, maestro, pues la maestra Queretín, pues me ha guiado por este camino y la verdad, como usted dijo, es un ser admirable la maestra Queretín. Igual Inti usted, y ella es la que me ha guiado en este camino para hacer las cosas de la doctrina. Venerable don Salvador, licencia que le diga venerable, pues esperamos que muy pronto tenga su simbre. En los países que nos conocemos y el maestro Samael aún Beor, su merced esto lo conoce muy bien, que él decía que hay emboladores o ilustrabotas que deben de ser presidentes por el talento, el coraje, la voluntad, el conocimiento que tienen para gobernar. Y hay presidentes que deberían de ser ilustrabota o emboladores porque de conocimiento no tienen nada del nada de nada. Así es que hay gentes tan valiosas y eso es lo que esta doctrina quiere, que tengamos el amor por nuestros semejantes, porque cuando nos le enseñamos a alguien, aunque sea una palabra de superacel, sentimos el amor por esa persona, porque el amor que no sentimos es un amor también acomodado como las religiones. Cada uno opina del amor desde su punto de vista, pero menestemos primero encontrar ese amor en nos. Don Salvador, don venerable Queretín y todo el que se dedique a enseñar, a entregar un mensaje, es un salvador, aunque sea de una sola persona, pero es un salvador. Y buscamos que seamos muchos. Por eso, mi único interés es entregar esta doctrina donde me la soliciten y a la hora que me la soliciten. Y si hay esta forma, por esta forma la usaré. Gratitudes, don Salvador. Y bueno, entonces, Queretín, su merced dirá con qué seguimos. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo, igual a don Salvador, y gran saludo y
llegar a Rocío Plata, a este pueblo, a esta comunidad. Muchas Bendito gracias por sea. aceptarme. Con todo el gusto. Un gran abrazo a la distancia para su merced. Gracias, Y igualmente. gratísimas. Vamos a oír otros dos saluditos, algunas palabras que deseen dirigirle al maestro Gabogondo y estamos concluyendo. Vamos a ver si ya oímos mejor a la venerable maestra Cuatzmay desde El Salvador. Ay, Mahatma, gratísimas por todo el tiempo y al maestro Gabogondo por toda la sabiduría que nos enseñan, por estarnos siempre alicertando con la doctrina de los grandes enviados de Dios por estos días, para que seamos mejores cada día. Gratitud. Bastante lejos, pero hay que considerar que El Salvador desde aquí del templo está muy lejos. Pero sí le entendimos, maestra, gratísimas por el reporte, por los deseos. Y allá en El Salvador hubo un sabio que quería hacer de Centroamérica un solo país, llamado Francisco Morazán, creo que se llamaba. Y él no pensaba por él, sino por toda una comunidad. Pancho Villa no pensó por él, sino por liberar a un país. Lo mismo hizo Emiliano Zapata. Cuando nos pensamos en ayudar a otros, estamos tomando la porción heroica de aquellos héroes y vamos a liberar de acuerdo a lo que la forma de liberación. Ellos usaron las armas, otros han usado el conocimiento como el gran Kabir Jesús el Cristo. El conocimiento que han dejado grandes filósofos como Sócrates, Platón y como otros sabios más en la historia cuando sus mercedes se dedican a ayudar a otro. Aquellas huellas que vamos dejando, otros la tomarán y se convertirán en héroes. Estos héroes que hemos mencionado y los que no hemos mencionado fueron aprendiendo de muchos, de sus mismos ejércitos, de sus soldados, de sus comandantes, de la patrulla o de los demás donde se encontraban. Y se convirtieron, fueron armando así un ejército incontable que liberó a los pueblos que tenían el propósito de liberarlo. Lo mismo es lo que los maestros buscan, que seamos seres dispuestos a entregar todo por el todo sin esperar nada, porque Dios no espera nada de nos. Dios a nos no nos necesita, somos nos los que necesitamos a Dios. Por lo tanto, si hay un barco en el mar y nos acercamos a ese barco nos sacará de alta mar. Pero si somos orgullosos y nos alejamos de ese barco, seremos presa de los tiburones o de las fieras marinas. Eso es lo que pasa en la humanidad. Entonces, todos nos, en el nivel que se encuentre, es un héroe, es un salvador. Benditos sean y adelante, Queretín. Así es, venerable maestro, es la invitación a todos convertirnos en esos salvadores de almas en estos días. Gratitudes. Y ahora nos vamos al país de alturas. Venerable hermano, bueno, don Jacobo Borges. Saludos, venerable Mahatma Keretin. Hemos oído muy bien al venerable maestro Gabogondo en su aporte. Gratísimas. Como que hay dificultades por Centroamérica, porque tanto en El Salvador como en alturas
Se les oye demasiado lejos, más lejos que en México. Tenemos mucha lluvia y está muy nublado y hay frío, entonces posiblemente por eso hay exiges. Bueno, Jacobo, gratísimas por el reporte. Van nuestros saludos a su merced y a su familia. Esperamos que cuando abran el templo vegetal nos venga a visitar para conocernos desde cerca. Adelante, Queretín. Claro que sí, venerable maestro. Bueno, un saludito a la Mahatma Piathubra que recién ha ingresado. Ahora pido las palabras de Don Salvador y concluimos con la oración del venerable dragón Orisha. Bueno, como que Don Salvador no está muy cerca del celular. Sí, Gratísimas. aquí estoy, maestra. Ah, Es yo que me dije, no sacó unos está. segunditos. Aquí ando. Listo, sí. A veces suele acontecer. Bueno, adelante, su merced. Me repite, es que no la escuché. Se cortó por unos segundos. Adelante con algunas palabras que desee dirigirle al maestro Gabogondo y después concluimos con la oración del dragón Orishami, dándole las gratísimas a todos y cada uno de sus mercedes, Sí. que al maestro Gabogondo y sobre todo al gran dador de la vida que ha licenciado este día y este cierto. Un gran saludo desde la Fuente Solar Jaranday, acá en México. Pues sí, realmente, mire, maestra, yo le quiero decir a usted y conjuntamente también dirigirme al venerable maestro Gabogondo y decirle que desde hace algunos meses que conocí yo esta doctrina, realmente me ha estado cambiando la vida en algunas cuestiones, porque ya no hago algunas que hacía y ahora hago otras que no hacía. Y entonces, bueno, pues yo me siento gratitud de parte de ustedes, porque realmente, como dijo usted, maestro, en la gnosis, ahora la vida es diferente. Ahora ya no es como en la gnosis, que eran puras teorías y conceptos, planes y programas. Y muy agradecido porque ustedes tienen ese poder, tienen esa fuerza para realmente, han tenido esa fuerza, ese poder, esa maestría para realmente educarnos. Han tenido esa sagacidad y esa conexión con lo más alto para poder a través de sus seres transmitir los mensajes desde lo más alto. Han sido ustedes instrumentos y son instrumentos de la enseñanza cósmica. Y entonces, lo que un día hace muchos años aprendí, si quieres llegar a ser grande, júntate con los grandes. Y si quieres llegar a ser un miserable, pues júntate con los viciosos. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle, maestro Gabogondo. ¿Cómo no creer en en lo que existe en lo más alto si perceptiblemente tenemos enfrente a ese puente, a ese canal a través del cual el cosmos, eso es lo que yo puedo decirle a usted, mi querido maestro Gabogondo, y a la distinguida, honorable maestra Queretín.
fui de la gracia del cosmos y me los mandó a ustedes, porque no cualquiera tiene la gracia o la virtud de estar parado frente a personas como ustedes. Primero porque ustedes son notas concordantes con la naturaleza y la misma naturaleza los ha escogido de puentes para enviar los mensajes desde lo más alto a personas sencillas, humildes y míseras de la tierra como nosotros, maestros. Y eso es lo que yo les puedo decir a vosotros, sus mercedes, aún sea. Bueno, don Salvador, antes de que le vuelva sería tan amable decir la frase que dijo de si quiere ser grande, estar con los grandes, nos hace el favor y nos las vuelve a decir. Sí, que realmente el cosmos con su infinita sabiduría y su infinito conocimiento y misericordia, ha dicho que si tú quieres ser grande, júntate con los grandes. Si quieres tú ser miserable, júntate con los viciosos. Pero realmente es la manera, es una forma que utiliza la doctrina para poder, más bien el cosmos, para poder hacer llegar su conocimiento a las personas que el mismo cosmos elige. No somos realmente nosotros los que podemos decir, ay, es que yo soy gran profesionista, ¿o? Yo soy gran virtuoso. No es cierto. Todo viene desde lo más alto. Y lo más alto ha escogido a esos puentes, a esos arcos, para hacernos llegar a nosotros ese gran conocimiento, esa sabiduría a través de ellos. Pero también los maestros han sido notas concordantes con la naturaleza. Por eso yo digo que mi persona siempre he creído que no cualquiera realmente puede estar parado frente a maestros como ustedes. Yo lo sé, no lo digo de una emoción fuerte, no lo digo de que no nada. Es una realidad que no cualquiera puede estar parado frente a esos seres que el mismo cosmos ha elegido para hacer llegar la sabiduría que viene desde lo más alto. Y yo todo mi aprecio, todo mi querencia para ustedes, maestros, para la maestra Cretín, a la que tanto admiro y que desde su grandiosísima humildad me ha enseñado en pocos días lo que yo en décadas no había aprendido. Gratísimo maestro Gabogondo, le reitero todo mi aprecio, todo mi cariño por ser usted mi maestro y por darnos esa palabra de sabiduría que tanto nos hacía falta a nosotros, los que en este planeta caminamos como simples gusanos de la tierra, aún sea. Bueno, don Salvador, sea, gratísimas por sus explicaciones, por sus enseñanzas, y vamos a tener presente esa frase muy hermosa. Si quieres ser grande, júntate a los grandes, y si quieres ser miserable, pues únete a los miserables o a los mendigos o a los que, y si quiere pues ser ladrón, únete a los ladrones. Yo sumaría eso, y si quiere ser un ignorante, júntate a los ignorantes, y si quieres ser sabio, pues júntate a los sabios. Gratísimas. Por eso nos queremos ser sabios, porque nos reunimos en esta sala
con todos sus mercedes que estudiamos estos temas que nos hacen ser más sabios, nos hacen ser más conscientes, nos hacen conocer más cosas. Por eso buscamos la sabiduría y el propósito es alcanzar la grandeza que decía don Salvador. Bueno, Queretín, entonces ya le damos la palabra al venerable dragón para que él eleve la oracel y concluimos la plática de este día. Claro que sí, gratísimas don Salvador por esas palabras motivantes, bendito sea, y sí, adelante con la oración. Gratísima, venerables seres, en luna de Peticel, gratísimas, Señor, por este día, por esta gran oportunidad de poder tener esta